Buenas tardes, chicas Emuná, y todos aquellos que estén al alcance de esta grabación. Estamos estudiando este maravilloso libro, Segunda de Samuel, y ya vamos para el capítulo 21. Y hoy trabajaremos el tema, la venganza de los Gabaonitas, que se encuentra, como te dije, en Segunda de Samuel 21, del 1 al 14. Te quiero leer este versículo que lo vamos a analizar un poquito más adelante en la clase. La figura de Rispa funciona como un eco humano, un gesto de amor que desafió la brutalidad del mundo antiguo. Esto lo dijo Robert Adler, un profesor universitario y autor estadounidense. Y ahora no sabes quién es Rispa, pero durante el transcurso de la clase vamos a ver quién fue Rispa. La porción bíblica que estudiaremos hoy, segunda de Samuel 21 del 1 al 14, nos presenta uno de los episodios más complejos y perturbadores del reinado de David, y yo diría de la Biblia entera. El texto comienza describiendo una hambruna que se extendió durante 3 años consecutivos. En el pensamiento hebreo, una crisis natural prolongada como esta no se interpretaba meramente como un fenómeno climático. Ellos lo interpretaban como una señal de que algo estaba espiritualmente fuera de orden. Cada vez que había una hambruna, una sequía, una plaga, pues ellos sabían que era una señal de que algo espiritualmente no estaba bien. Pues David decide consultar al Señor como era su costumbre. Y la respuesta divina les revela que la hambruna era consecuencia de un pecado cometido por Saúl contra esta tribu de personas llamadas los Gabaonitas. Vamos a ver qué dice el versículo 1. Durante el reinado de David hubo una hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los Gabaonitas. Vamos a ver qué era esto. El evento de Saúl matando a los Gabaonitas no aparece en Primera de Samuel, no aparece en el texto bíblico. No obstante, cuando David consulta al Señor, el Señor le indica que la hambruna se debe a algo que Saúl hizo en el pasado contra esta gente. Vamos a ver qué pasaba, por qué razón lo que hizo Saúl estuvo mal. Vamos a ver ahora. Para comprender este asunto, es indispensable recordar el trasfondo histórico. En el libro de Josué, el capítulo 1, nos describe que Israel hizo un pacto con los Gabaonitas, porque los Gabaonitas pues engañaron a Josué y a su ejército, haciéndolos pensar que venían de lejos y qué sé yo qué, y los engañaron y ellos les perdonaron la vida e hicieron un pacto de no venganza contra los Gabaonitas. Aunque el pacto nació del error, del engaño de los Gabaonitas hacia el pueblo hebreo, porque ellos le dijeron a Josué que venían desde bien lejos y ellos estaban cerquititas. Pues, aunque el pacto nació de ese error, de ese engaño, fue jurado en el nombre del Señor. Y escucha esto bien. En el mundo antiguo, no solamente para los hebreos, en el mundo antiguo los pactos no eran acuerdos flexibles, no eran cosas que se podían romper, eran compromisos sagrados irrevocables. Romper un juramento, un pacto, implicaba traer culpa no solo sobre el individuo que hizo el pacto, sino sobre toda la nación y su familia. Entonces la mentalidad hebrea era profundamente corporativa. ¿Qué quiere decir esto de corporativa? Mira que la familia, el clan, el pueblo funcionaban como una unidad moral. No es como ahora que las familias funcionan como entes apartes. Mira, yo me casé y tuve mis hijos y entonces yo me convierto en un clan aparte, un ente aparte de mi familia donde estaba mi papá y mi mamá. En la historia antigua no funcionaba así. Las familias funcionaban como un grupo que le llamaban clanes. Clanes eran diferentes familias que pertenecían a un mismo linaje. Aparentemente Saúl intentó exterminar a los gabaonitas, pues probablemente movido por un nacionalismo religioso mal dirigido. Pero no solamente él cometió una injusticia política,
Él cometió una violación de un pacto hecho ante Dios y él tiene que haberlo sabido de que los gabaonitas hicieron un pacto con Josué cuando estaban en la conquista del pueblo. Pero nos podemos acordar que Saúl cayó en un estado de desobediencia, de perturbación mental, que hacía todo en contra de lo que Dios le decía. Como te dije anteriormente, este evento no aparece registrado en Primera de Samuel, no, pero Dios le dice que sí, que él le hizo daño a los gabaonitas. ¿Y quiénes eran los gabaonitas? Pues eran cananeos que mediante engaño, porque le dijeron a Josué que venían de lejos y ellos eran cananeos que vivían cerquita, lograron hacer un pacto con Israel para que no los destruyeran. Y aunque el engaño fue descubierto, Israel juró por el nombre del Señor protegerlos. Este juramento era sagrado e irrevocable. Y Saúl lo sabía, pero Saúl en su celo descabellado violó ese pacto e intentó exterminar a los gabaonitas. En los versículos 2 al 13 nos dice, entonces el rey mandó a llamar a los gabaonitas. Cuando dice el rey, ahora estamos hablando de David. No formaban parte de Israel, pero era todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. Eran unos poquitos que quedaban. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, acuérdate con Josué, pero Saúl en su celo por Israel y Judá trató de exterminarlos. Y David les pregunta entonces a los gabaonitas, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Como te dije anteriormente, la hambruna era vista como el resultado de esa sangre derramada injustamente. En la cultura del antiguo Oriente existía la convicción de que la sangre inocente contaminaba la tierra. O sea, la sangre inocente derramada contaminaba la tierra y eso exigía reparación. Así eran las cosas. Acuérdate el contexto histórico. No podemos leer esto con nuestra mente moderna. Es en el contexto histórico. David, al conocer la causa, no intenta justificar a Saúl ni minimizar su pecado. Se acerca a los gabaonitas y les pregunta qué puede hacer para deshacer, para reparar el daño. Aquí David revela un liderazgo sensible porque él quería hacer justicia a estas personas y estaba consciente de que ellos tenían una responsabilidad histórica. En los versículos del 5 al 6, ellos dicen, fue Saúl, los gabaonitas le responden a David, fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que te pedimos que entregues 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte de Dios. Mira esto horrible. La respuesta de los gabaonitas fue dura, fue bien dura. Ellos no deseaban compensación económica. Ellos querían justicia, a lo que era la justicia en ese tiempo, porque hoy en día, si una persona quiere justicia, pues va a un tribunal y demandaba a los hijos de Saúl. Eso es lo que haríamos nosotros ahora. No tomaríamos la venganza de matar personas, porque esta no es la modalidad ahora. Nosotros tenemos tribunales de justicia para eso, pero eran los tiempos antiguos. Y ellos piden la entrega de 7 descendientes de Saúl para ser ejecutados públicamente, para ponerlos en ignominia, en vergüenza. Como te dije, desde nuestra perspectiva moderna, esta petición resulta chocante, incluso escandalosa, imagínate. Sin embargo, en el contexto cultural antiguo, la familia representaba una unidad legal. Acuérdate que era la familia, era un grupo y todos eran responsables. Y la reparación debería ser proporcional y pública. Pues mira, si aquellos fueron muertos, pues la reparación tenía que ser muerte, lo que se conocía como en el antiguo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Eso no solo se practicaba en el pueblo de Israel, era una costumbre de las naciones circundantes, ojo por ojo, diente por diente. Pues entonces la reparación tenía que ser proporcional y pública para restaurar que el equilibrio moral de esta gente que había sido quebrantado. Según la costumbre y la idea de ese tiempo, este acto no era una venganza descontrolada como lo podemos ver nosotros. Era una expresión de justicia retributiva de la época.
Así era que ellos podían implementar la justicia. Vuelvo y te digo, ¿qué haríamos nosotros hoy en día? Pues llevaríamos a los descendientes de Saúl a la corte, una demanda de daños y perjuicios probablemente, no criminal, sino de daños y perjuicios por el daño que le hicieron. Pero esto eran otros tiempos y no los podemos ver con los espejuelos de nuestra historia moderna. Los versículos 7 al 9 vemos a David accediendo a la petición de los gabaonitas. Y aunque preservó la vida de Mefiboset, que era hijo de Saúl, claro que lo preservó porque David había hecho un pacto con Jonatán de que siempre iba a cuidar de sus hijos. Esto demuestra que el rey David siempre era una persona que honraba los juramentos. Los 7 hombres fueron ejecutados, bendito, al inicio de la cosecha. Y el relato alcanza su momento más conmovedor. Y aquí es que viene lo bien doloroso. Con la figura de Rispa. ¿Quién fue Rispa? Rispa fue concubina de Saúl. Y ella fue mamá de 2 de los ajusticiados, no de los 7, de 2. Pero entonces a esos muertos los dejaron allí expuestos a que se los comieran las aves de rapiña. Y esta mujer estuvo allí por meses velando esos cuerpos y extendió un cilicio, que es como un saco, sobre una peña y durante meses protegió estos cuerpos de que las aves y que los animales se los comieran. Ella se expuso al sol, a la intemperie. Y mira, en la Biblia no registra que ella dijo nada. Allí no hay discursos suyos, pero su acción silenciosa es profundamente elocuente. A veces pensamos que con hablar y hablar y hablar vamos a lograr cosas. A veces el silencio delante de Dios es el arma más poderosa. Y esta mujer no fueron días, dice que fue por meses viendo esos cuerpos deteriorarse. Es una escena fantasmagórica, espeluznante, pero su duelo perseverante se convierte en un acto de dignidad en medio de la tragedia, porque para la cultura hebrea, y no solamente para la cultura hebrea, para la cultura de los que circundaban a Israel, era una ignominia, era una vergüenza no enterrar al muerto, a sus muertos. Entonces, como parte del castigo, los dejaron allí a que se los comieran las aves del cielo. Por eso comencé esta clase diciéndote este pensamiento que dice: la figura de Rispa funciona como un eco humano, un gesto de amor que desafió la brutalidad del mundo antiguo. Esta mujer se podía exponer a que David la sentenciara por hacer eso, porque era el pacto que él había hecho con los gabaonitas, pero vamos a ver lo que produjo la fidelidad, la entrega de esta mujer. Esta mujer trajo dignidad a estos cuerpos. Rispa encarna, representa el dolor humano ante las consecuencias del pecado colectivo, que fue lo que te dije, que el pecado de Saúl afectó el colectivo y su presencia allí, velando esos cuerpos, dándoles dignidad, representa, ¿verdad?, ese dolor humano ante unas consecuencias de un pecado, esta vez colectivo. Rispa no podía cambiar la sentencia, ella era una pobre mujer, no podía, ella no podía cambiar la sentencia, pero dentro de lo que ella podía hacer, ella dijo: ¿qué yo puedo hacer? Pues yo voy a honrar a mis hijos. Y ella representa el amor materno incondicional que no abandona. Y fíjate que ella honró. Eran 2 solamente sus hijos, 5 no eran de ella, pero ella los honró. Ella no abandonó aquellos cuerpos. Y como te dije, los cuerpos expuestos en tiempos antiguos era una humillación pública, pero ella se plantó para defender la dignidad de sus hijos y los otros hijos de Saúl. Y como te dije hace un momentito, esta mujer no dijo ni una sola palabra, pero su presencia constante, todos los días ella allí frente a aquellos cuerpos, velando que no se los comieran las aves ni los animales. ¿Y sabes qué? Esta mujer, Rispa, representa a los miles de intercesores que a través del todo el mundo, si vamos a buscar
una simbología de esta mujer. Ella representa a miles de intercesores que a través de todo el mundo oran con perseverancia a favor de los hijos de la humanidad. Bendito el nombre del Señor. Rispa no tenía poder, pero su acto valiente y silencioso, aleluya, obligó entonces al rey a actuar. Los versículos 11 al 13 se nos dice: cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que habían sido enterrados en aquel lugar. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte Gilbea, esta gente de Jabes de Galaad, porque ellos los tenían también en una verja en ignominia, así como esto, pero esta gente de Galaad robaron los cuerpos de la plaza pública en Betzán, donde los filisteos los habían colgado. Entonces David obtuvo los huesos de Saúl y de Jonatán, y entonces los huesos de los hombres que ya estaban en huesitos, habían pasado muchos meses y se había deteriorado, que los gabaonitas habían ejecutado. Mira, la fidelidad de esta mujer conmovió al rey David cuando él se enteró de que, mira, esta mujer va todos los días a cuidar esos cuerpos y no se separa de ellos, y le puso un paño de silicio. Mira, ya han pasado tantos meses y ella no se aparta. Entonces David ordenó recoger los huesos de Saúl y Jonatán junto con los huesos de los ejecutados y les dio una sepultura digna a todos en la tierra de Benjamín. Esta mujer, sin proponérselo, se convirtió en un instrumento de reconciliación nacional. ¿Y por qué te digo eso? Acuérdate que estamos hablando de los descendientes de Saúl y que ya subyacentemente había una tirantez entre las tribus de Israel y los de Benjamín y los de Judá. Era una nación que todavía no estaba totalmente consolidada y David tenía que hacer algo para mandar un mensaje de que, mira, él respetó a la familia de Saúl a pesar de todo. Entonces dice, solo después de esto el texto bíblico declara, y después de esto Dios fue propicio a la tierra, o sea, cesó la hambruna. La restauración llegó cuando la culpa fue reconocida, la justicia fue atendida y la dignidad humana fue restaurada. Mira, vamos a discutir un momentito esto. Teológicamente, este pasaje nos coloca frente al dilema de la justicia y la misericordia. Pues la misericordia con los gabaonitas, perdón, la misericordia con los hijos de Saúl por lo que su papá había hecho. Ese es el dilema que se enfrentó David. Justicia, ¿qué hago? ¿Les muestro misericordia o dejo que los gabaonitas tomen su justicia? Pero lo más importante de esta historia es que nos anticipa una verdad mayor: la necesidad de una expiación definitiva. ¿Qué es eso de expiación? Uno que muera por la culpa del otro. En el Nuevo Testamento, Jesucristo fue el que asumió la culpa colectiva, la culpa de todos nosotros. Como dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús se convierte en el inocente ejecutado para que la tierra ya no reclame sangre. En este caso, ¿quiénes murieron? Los hijos de Saúl, pero en el caso de nosotros fue Jesucristo que derramó su sangre. Adán pecó de manera personal, ¿verdad? Y la humanidad recibió la culpa colectiva. Fíjate que la semejanza, Saúl pecó y el colectivo pagó la culpa. Saúl pecó contra los gabaonitas y los israelitas sufrieron las consecuencias de su pecado, pero nuestro Señor Jesucristo asumió el pecado de Adán para la redención del colectivo. ¿Qué es eso del colectivo? Para la redención de la humanidad completa. ¿Ves la analogía que te quiero traer con esta historia? O sea, que esta historia no está ahí por casualidad. Ciertamente, 2 Samuel 21, del 1 al 14, no es un texto cómodo para estudiar, pero sí es necesario. Nos recuerda que Dios es justo y en medio de decisiones duras, el sufrimiento humano no es invisible ante él. Allí estaba Rispa para darle dignidad y llorar a sus muertos. La historia termina con una frase esperanzadora: Dios fue propicio a la tierra.
Después de la justicia vino la restauración. Y en esa tensión, como te dije ahorita, entre la justicia y la misericordia, encontramos esto que nos alumbra, nos apunta hacia la cruz, aleluya, donde ambas se abrazan de manera perfecta. La justicia y la misericordia, aleluya, se abrazaron en la cruz cuando Jesucristo murió por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Padre, gracias, porque este capítulo, a pesar de lo intenso y de lo grotesco que pueden ser las escenas, trae un mensaje poderoso, un mensaje de reconciliación que en última instancia representa a Dios, cómo Jesucristo llevó en la cruz nuestro pecado, el pecado de Adán que se convirtió en colectivo y que impactó a toda la humanidad. Gracias por el sacrificio del Señor Jesucristo. También nos trae ese hermoso ejemplo de Rispa, esta mujer que se detuvo frente a sus 7 muertos para darles dignidad. Ella fue intercesora silente, Dios mío, para que ellos tuvieran una muerte digna. Permite que nosotras también podamos descubrir el poder que tiene la intercesión a favor de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestros familiares y aún de las futuras generaciones. Que nuestra mente sea abierta como lo hizo Rispa, que pudo entender cuál era el lugar, el rol que ella tenía que desempeñar en aquel momento histórico determinado. En el nombre de Jesús yo te bendigo y que la iluminación de la palabra del Señor venga sobre tu mente en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos. Un abrazo a la distancia.